Shalom, Shabbat Shalom, porque estamos en Shabbat cuando hacemos esta grabación y bendecimos a todos los que nos escuchan en el nombre de nuestro Padre Yahweh. Entonces, la semana o una semana o dos atrás pusimos en YouTube un tema relativo a una visión de Yehezkel, el profeta Ezequiel, como todo el mundo lo conoce, relativo al valle, una visión sobre el valle de los huesos secos. Y explicamos con bastante detalle esa visión y cómo se cumplió hasta cierto punto en tiempos recientes. Yo diría que recientes, porque en 1948, que fue cuando se cumplió bastante de esa visión, pues no está tan lejos de esta fecha, ¿verdad? De hoy. Y todavía sigue cumpliéndose. Es un proceso, es un proceso continuo. Ahora, en este día, hoy, consideraremos algo que es secuela de aquel tema. Es algo que viene después, siguiente a aquel capítulo. Y es la visión de las dos varas unidas. Eso se ha explicado otras veces acá entre nosotros y casi todos los pastores y todo el mundo explica ese tema, ¿verdad? Pero algunos quizás no han captado algunos detalles que posiblemente mencionemos esta tarde, esta noche. Y quizá algunos que no han escuchado esto antes, pues entonces podrán escuchar algo quizás que no conocían. Los que ya conocen, pues simplemente lo escuchan otra vez y quién sabe si surge algún detallito interesante, ¿verdad? Que no se ha tocado antes. Y además estamos grabando esto para subirlo a YouTube, para que lo aprovechen los 26.900 suscriptores que tenemos ya en YouTube. Casi cada mes o 2 meses suben 100 suscriptores. Así que el próximo paso posiblemente sea 27.000, que llegue a 27.000 suscriptores en YouTube de la Escuela Hebraica. Bueno, pues aquí estamos, hermanos, otra vez con este fondo hermoso de la ciudad de Jerusalén, que es obviamente una pintura, ¿verdad? Y al principio, o antes de iniciar o digamos al principio de esta reunión, yo estaba preguntando qué no tan diferente en esto, ¿verdad? Que diferente a las fotografías que se toman de esto. Y ya se explicó que aquí en esta parte es donde está actualmente el Domo de la Roca, ¿verdad? De los musulmanes. Y ahí no está. ¿Por qué? Porque esto es una pintura hecha por un judío que al eliminar ese detalle, pues presenta como un ideal, supuestamente un ideal de los judíos, ¿verdad? De que algún día se elimine esa mezquita de ahí. Bueno, eso no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver el tema con Israel como nación. Pero vamos a entrar en tema ahora con el documento. ¿Ok? Aquí tenemos la visión de las dos varas. Se basa en el libro de Yehezkel, que todo el mundo conoce como Ezequiel. Yehezkel capítulo 37 y versos 15 al 28. Vamos a leer bastante. Igual que el tema pasado también leímos bastante, pero según vamos leyendo vamos a ir explicando algunos detalles también. Dice Yehezkel, y fue a mí palabra de Yahweh diciendo, y lo que viene pues es lo que sigue a esa declaración. Pero quiero hacer un comentario sobre esa imagen que vemos ahí en la pantalla, que es una pintura, ¿no? Un dibujo con una vara. Supuestamente ese es Ezequiel, o eso representa a Ezequiel, a Yehezkel, y tiene su vara en la mano. Eso era costumbre en aquellos tiempos antiguos. Perdón, en aquellos antiguos tiempos era costumbre que muchas personas utilizaban una vara para caminar, para ayudarse a subir quizá montañas, para defenderse de los animales. Y había varios usos diferentes de la vara. En algunos casos los que criaban animales, pues pastoreaban ovejas, por ejemplo,
pues utilizaban su vara para dirigir y ayudar a las ovejas, ¿verdad?, a encaminarse por donde ellos querían que se encaminaran. Bueno, pero el profeta también tenía su vara simbólica y tiene que ver mucho con esa vara este tema. Vamos al siguiente cuadro. 37, verso 16 dice: tú, hijo de hombre. Es una frase muy común en el hebreo. Hijo de hombre, ¿sí? Quiere decir ser humano. Tú, hombre, tú, ser humano, es lo mismo. Tú, hijo de hombre, toma una vara. En hebreo dice etz. Ahorita vamos a comentar más sobre eso. Toma una vara y escribe sobre ella lo siguiente: para Yahudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella lo siguiente: para Yosef, la vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Y ahí tenemos la ilustración. Quise poner esa ilustración ahí porque a mucha gente le gusta ver las cosas así ilustradas. Y ahí usted ve un personaje que se supone que sea ese Yehezkel o Ezequiel con sus dos varitas. Claro, ahí se ven cortitas, pero supuestamente eran varas largas también. Pero esos son detalles de poca importancia. Aquí hay un detalle de mucha importancia que nunca he oído a nadie mencionarlo. No digo que nadie lo ha mencionado, lo que digo es que no lo he escuchado yo. Y es la palabra para vara, ¿ok? En hebreo o en español se llama vara, eso que él tiene en las manos. Pero en hebreo se llama etz. Oh, interesante. Porque etz es exactamente la misma palabra que se utiliza para árbol, ¿ok? De hecho, etz primariamente, el significado primario es árbol, un árbol. Pero también se usa esa palabra para una vara. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia en el sentido de que el tema de hoy, esa visión precisamente, tiene que ver con dos pueblos. El pueblo de Israel y el pueblo de Yahudá. Ahí lo dice, ¿eh? Una vara es para Yahudá y la otra vara es para Israel. Israel, ya todos saben, y supongo que Israel se refiere al reino del norte, que se componía de 10 tribus. ¿Okay? Cuando David reinó Shaul, David y después Salomón, el reino estaba unido. Era Israel, se llamaba Israel, y estaba unido, no había divisiones. Después de Salomón, el Jeroboam, como dice en hebreo, dividió el reino, ¿verdad? Porque Roboam fue el heredero de David, pero este Jeroboam, ya usted sabe la historia, ¿verdad? Dividió el reino. Y de ahí en adelante se constituyó en dos reinos, uno al norte, que eran 10 tribus, y el otro reino al sur, quedaron 2 tribus, Yahudá y Benjamín. Pero Benjamín se fusionó con Yahudá y vino a ser parte de Yahudá. Bueno, pues entonces tiene importancia de que la palabra para vara sea etz en hebreo, que es la misma palabra de árbol, porque siempre un árbol en estas visiones, en estas profecías, representa algo. En este caso, un árbol representa un pueblo. En este caso, 2 pueblos. Por eso es que habla de 2 varas. ¿Eh? Es como si fuera 2 árboles. Pero claro, en la mano de él, lo que había era una vara. A mí me está curioso de que sea la palabra etz, la misma palabra que para árbol que para vara, porque, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, no me voy a adelantar. Hasta ahora tenemos eso, Ezequiel con sus 2 varas en la mano. All right. Entonces, el verso 17, luego únelas una con otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano. Por eso quise poner esa imagen ahí. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti esas cosas? Ok. Fíjense que ahí está una ilustración, es una pintura, obviamente, de 2 varas que se unieron, se juntaron en la mano de Yehezkel y se hicieron como si fuera una sola vara. Y fíjense que acá está escrito Yahudá y acá está escrito
por supuesto con letras españolas, ¿verdad? Efraín o Efraín. Siempre se dice Efraín, pero en realidad en hebreo se llama Efraín. Y aquí está lo que se supone que representa la mano de Yehezkel. Ahora, mira lo que dice ahí. Dice que sean y serán una sola en tu mano. ¿Cómo es eso? Está hablando ahí de un milagro, entonces. Porque cualquiera puede juntar dos varas y agarrarlas con una mano, pero de que se conviertan en una sola vara, difícil. O sea, no es normal. Por lo tanto, quiero decir que lo que representa esto es un milagro, hermanos. Lo que representa, ¿verdad? Es símbolo de algo que va a venir después. Y entonces dice que cuando los hijos de tu pueblo, o sea, los niños especialmente, la gente común, te pregunten, no nos enseñarás qué significa para mí estas cosas. Así que ahora viene entonces el significado, la explicación de por qué Yahweh esto es como si fuera una parábola, pero ilustrada. ¿Por qué Yahweh manda a Yehezkel buscar dos varas, ponerle un nombre a una, Yahudá, y a la otra Efraín? ¿Y por qué no puso Israel? A una Yahudá y otra Israel. No, porque el nombre de Israel se reserva para más tarde cuando sea unida, cuando sea una sola nación unida. Entonces, por lo pronto, respecto a esta visión, Yahudá es de una parte y la otra parte, que son las 10 tribus, se le llama Efraín. Y también se le llama Yosef, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos al siguiente punto. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomo la vara de Yosef, aquí está, Yosef, el hijo de Jacob, que está en la mano de Efraín, por eso es que se menciona, en la vara se escribe el nombre Efraín, y no Yosef, porque Efraín es el que va a cumplir la profecía que vamos a analizar hoy. ¿Ok? La vara de Yosef, el hijo de Jacob, recalco, ¿verdad? Para que no vayan a confundirlo con otro Yosef que hay en las escrituras, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel. Ve, aquí especifica que bajo Yosef y bajo Efraín o Efraín están las tribus de Israel, pero solamente 10. Ahí no lo dice, pero sabemos que son 10. Y las tribus de Israel, sus compañeros. Y la pondré junto con la vara de Yahudá. Los haré, ahora está hablando en primera persona, los haré una sola vara y serán una vara en la mano de Yehezkel. No, en mi mano, dice Yahweh. Eso es lo interesante. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Y eso, y Yehezkel o Ezequiel hizo eso literalmente. ¿Ok? Ahora, lo interesante es esto. ¿Por qué primero dice que las varas estarán en tu mano y serán una sola en tu mano? Nos dicen eso. Y después dice acá, lo que acabamos de leer, que serán una sola en mi mano, hablando de Yahweh, en mi mano. Hermanos, esto tiene un significado importante. Esto significa que Yahweh se atribuye lo que hacen los hombres de él, los hombres escogidos por él. ¿Okay? Él escoge a Yehezkel o Ezequiel para este símbolo que se lo presentara a Israel, al pueblo. Y aunque eso, Yehezkel lo hizo literalmente, agarró las dos varas y las puso como una en su mano, eso representa que la restauración de Israel, que es el tema de este capítulo, la restauración de Israel como nación, empezaría como un esfuerzo humano. Eso es lo que significa eso, hermanos. ¿Okay? Por eso primero dice, tómalas en tu mano y serán una sola vara en tu mano. Porque el inicio de esta restauración grandiosa del pueblo de Israel comenzaría como un esfuerzo puramente humano. Eso, en esa etapa es que estamos ahora, hermanos. En esa etapa es que estamos ahora. ¿Ok? Pero luego dice, y serán una sola en mi mano, dice Yahweh. Esa es una etapa futura, hermanos, del cumplimiento de esta profecía.
cuando no solo Yahudá, conocido ahora como los judíos, será considerado pueblo de Yahweh otra vez, sino que todas las 10 tribus de Israel que están siendo restauradas ahora mismo serán consideradas también pueblo de Israel y se unirán como un solo pueblo. Eso está en el futuro. Todavía estamos dispersados entre las naciones, los israelitas, todos los descendientes de las 10 tribus. Otras veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Por eso no vamos a entrar en mucho detalle. Todos los descendientes de las 10 tribus que han estado por siglos dispersos entre las naciones, muchos de los cuales perdieron su identidad israelita, pero que a través del Mashiach están siendo restaurados en su identidad como israelitas y también en su adoración, que es casi lo principal. Y por lo tanto están siendo restaurados ahora, pero todavía en el nivel humano. Llegará el momento, yo no sé cuándo, si será antes de la venida del Mesías o será en la misma venida del Mashiach, pues será este milagro será consumado de una manera muy especial, cuando todos los gentiles que eran gentiles, pero que ahora somos israelitas, injertados al tronco de Israel, seamos unificados literalmente con el pueblo de Yahudá. Eso, al menos como lo entiendo, lo veo en el futuro, pero veo claramente esos datos en ese pasaje. Ok. Ezequiel 37, 21. Y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. No dice ellos vendrán. No dice ellos vendrán. Dice yo los tomaré. De entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré. No dice se reunirán ellos. Dice, los reuniré yo, dice Yahweh, de todas partes y los traeré a su propia tierra. Wow, qué lindo, hermano. Y aquí está esa ilustración preciosa que conseguí en internet. El remanente de Israel. Y aquí tenemos los dos árboles, representados por las dos varas. ¿Ves? Lo que decíamos al principio de que la palabra vara en hebreo y la palabra árbol en hebreo es la misma palabra, etz. Y aquí está el ejemplo. Efraín es un árbol, Yahudá es otro árbol. Y ahí están todavía separados, pero hay algo que está sucediendo. Si ustedes se fijan, aquí en el pintor que hizo esto tiene mucha imaginación. ¿Qué tenemos en el centro en esta ilustración? La menorá, ¿verdad? Que es la lámpara, el candelero o lámpara que representa a Yahweh y que representa a todas las tribus de Israel. Y interesantemente, en esa pintura que tenemos al frente, como que salen, destellan de la menorá unos rayos, como si fuera electricidad, ¿verdad? Hacia los árboles. Hermanos, ese simbolismo es precioso y se basa en las promesas de las escrituras. Esos rayitos que usted ve ahí en ese dibujo representan el espíritu de santidad, el espíritu de Yahweh, que es lo que va a unir los dos cuerpos, los dos árboles, los dos pueblos de Yahweh en uno solo. Por lo tanto, mientras tanto se nutren, vamos a decir, se nutren del espíritu de Yahweh. El espíritu de Yahweh los guía, aunque estén separados todavía, ¿verdad? Como pueblo. Pero esa ilustración nos puede ayudar a entender un poco más la dinámica de ese proyecto glorioso que tiene el todopoderoso Yahweh de unir, agarrar esos dos árboles, Yahudá y Efraín, y unirlos en uno solo. Todo el mundo entiende lo que es Yahudá, ¿verdad? Lo que llaman los judíos. Pero Efraín, no todo el mundo sabe, ¿verdad?, a qué se refiere. Pero yo sé que ustedes que me están escuchando saben. Efraín y Menashe, que fueron los dos hijos de Yosef. Fíjense qué interesante esto. Yahudá es israelita puro, vamos a decir judío.
por decirlo así de una manera que todo el mundo conoce. Pero Efraín y Menashe, que fueron los dos hijos de Joseph, eran gentiles. Vamos a decirlo entre comillas, ¿verdad? Porque nacieron donde nacieron, en Egipto. Joseph sí era un israelita puro, ¿verdad? Puro en todo sentido. Pero él se casó con una mujer egipcia y de ella tuvo esos dos hijos, Efraín y Menashe, o como todo el mundo los conoce, Efraín y Manasés. Entonces, es interesante porque estos muchachos que nacen en Egipto, aunque era de padre israelita, Joseph, eran hijos también de una mujer gentil. Entonces, todo eso va concordando, hermanos, con el hecho de que las 10 tribus de Israel actualmente son gentiles, por lo menos entre comillas, ¿verdad? O sea, se consideran gentiles, aunque para Yahweh no lo son. Pero bueno, se consideran gentiles, ¿verdad? Eso es bien significativo porque eso se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Hay muchas personas que han entendido, creyentes, incluso cristianos, que han entendido esto que voy a decir ahora y lo interpretan de esta manera. Y a mí me parece que tiene mucho sentido. Que Efraín y Menashe se ha cumplido esa profecía en dos naciones modernas, supernaciones poderosas que a través de la historia han sobresalido grandemente como naciones poderosas que son Gran Bretaña y Estados Unidos. Gran Bretaña, más conocida como Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra. ¿Cuál fue primero? ¿Inglaterra o Estados Unidos? Obvio, Inglaterra fue primero, ¿verdad? Y de Inglaterra salió la gente para que formaron los Estados Unidos. Entonces, ahí está el cumplimiento de la profecía. Entonces, estas naciones, aunque no son los únicos, pero estas dos naciones representan a las 10 tribus de Israel, descendientes de Efraín y Menashe, que son Estados Unidos, o más bien Bretaña primero, Inglaterra y luego Estados Unidos. Y no es casualidad de que estas son las dos naciones poderosas, por cierto, del mundo que han apoyado 100% a Israel moderno, desde 1948 y antes, cuando se declaró nación en 1948, ¿verdad? Que fue por virtud de Inglaterra, que le cedió esa tierra de Canaán, ¿verdad? Que ahora se llama la tierra de Israel, se la cede al pueblo judío y ahí empieza a formarse otra vez la nación, o Israel como nación, ¿verdad? Entonces, si usted busca la historia de Estados Unidos, básicamente lo mismo, o similar. Y por eso usted ve que ahora mismo Estados Unidos, de una manera o de otra, apoya siempre a Israel. Cuando las naciones le tiran a Israel y quisieran destruirla, no se atreven a meter mano ahí porque saben que Estados Unidos le va a caer arriba. ¿Entiende? Por ejemplo, Irán ahora mismo, ¿verdad? Irán se ha propuesto borrar del mapa a Israel. Y claro que Israel tampoco se va a dejar. Pero aún así, Estados Unidos está allá como el guardia. Dice, no te atrevas. Le dice, no te atrevas porque te va a ir mal. O sea que aún con la influencia nada más de Estados Unidos, cualquier nación va a pensar 10 veces antes de atacar a Israel. Pues todo eso tiene sentido con este simbolismo que estamos viendo ahora. ¿Ves? Dos árboles, Yahudá y Efraín. Aunque ahí no menciona Menashe, pero porque Efraín es el principal, que son de la tribu de Joseph y son los que perdieron su identidad y ahora, pues, aunque están volviendo progresivamente cada vez más a recobrar su identidad. Por ejemplo, a veces conversamos con nuestra familia, ¿verdad? Familia de mi esposa mayormente, que son los que viven cerca de aquí, de donde yo vivo. Y ellos, pues, hemos conversado varias veces, no mucho, pero
ellos como que no les gusta el mensaje de lo que hablamos nosotros, porque ellos están en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y a la larga, pues a veces uno sabe que han dicho, es que ustedes con ese judaísmo, a mí no me lo han dicho, pero mi esposa sí, porque son familia de ella, que tiene más confianza, y le dije, es que ustedes con ese judaísmo no les gusta. ¿Cuál judaísmo? Si nosotros lo que hacemos es observar el Shabbat, las fiestas sagradas, todo eso es de la Biblia, de las Escrituras, de Israel, eso no es de los judíos. Pero ese prejuicio lo tiene mucha gente. Y ahora, pues, cada vez más te va a haber, cada vez más grupos, y a veces iglesias completas, cristianas, completas, se mueven, ¿verdad? A lo que ellos llaman las raíces hebreas, y empiezan a investigar la Torá, y cambian. Ya muchas iglesias han cambiado, pero totalmente el rumbo que llevaban, ¿verdad? En términos de doctrina y de práctica. No quiere decir que todo está perfecto. También tienen errores. ¿Y quién no ha tenido errores, hermanos? Israel siempre ha tenido errores también. ¿Ok? O sea que no podemos esperar perfección, hermanos, en estos grupos. A veces sentimos como que nosotros tenemos más verdades que otros, pues, ok, qué bueno, bendiciones, pero no hay que jactarse de eso. Puede que haya otros que tienen más verdad que nosotros, no lo sabemos. Pero sea con errores o sin errores, en mi opinión, todos estos grupos mesiánicos y algunos cristianos también que se están uniendo a las raíces hebreas de la fe, al pueblo de Israel, son parte de las 10 tribus. Están siendo recogidas actualmente en el árbol de Efraín, hijo de Joseph. Vamos adelante, la próxima ilustración. Verso 22, capítulo 37 de Ezequiel. Haré de ellos una sola nación en la tierra. Cuando dice la tierra no se refiere al planeta Tierra, a la tierra de Israel. Y dice, en los montes de Israel, ahí está específicamente dicho, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, como fueron después en el tiempo de Jeroboam o Jeroboam y Roboam. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Wow, ahí tenemos una ilustración curiosa, un dibujo, una pintura, ¿verdad? De dos manos o dos brazos que se estrechan la mano así, y uno que está con las franjas rojas y blancas, se supone que representa Estados Unidos e Inglaterra, y la otra mano con azul, ¿verdad? Con la estrella esa judía y un ramito de uvas que representa Israel. En otras palabras, esas dos naciones, Israel y Estados Unidos con Gran Bretaña, como si fuera una sola nación, se dan la mano, se apoyan unos a otros. En ese sentido, por lo menos se cumple en parte esto. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Pero ese es un concepto espiritual, lo que estoy diciendo ahora. Estamos unidos en sentido espiritual. Pero llegará el día en que esa unión será física, literal también, ¿sabes? Pero eso todavía está en el futuro, me parece. Verso 23. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Hermanos, ¿por qué yo puse esa ilustración ahí que tenemos en la pantalla? Todo eso que está hablando ahí de los ídolos, las cosas detestables, las transgresiones, las rebeliones, eso se refiere al desarrollo del catolicismo romano. ¿Ok? El catolicismo, esa sección del cristianismo que se llama el catolicismo romano, es la sección de Israel, que son parte de Israel, pero no lo saben todavía. Han introducido de la idolatría en lo que ellos llaman la iglesia. Ellos son los que han introducido toda esa, bueno, sí, perdón, sin entrar en detalles, ¿verdad? Ustedes saben lo que es
la adoración de María, de los santos apóstoles, de los santos de este y San el otro, todos esos santos a los que ellos le rezan. De hecho, ellos le oran más a la Virgen María, mucho más que al Padre, mucho más. Pues dice que de eso Él librará a Israel, al Israel disperso que se está reconstruyendo ahora mismo. No se volverán a contaminar con sus ídolos. Todavía hay muchos allá, pero hay otros que ya salieron de eso y se purificaron de esos ídolos. Ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado. Y los purificaré. Fíjense que aquí no está hablando de salvación en términos de ir al reino o al cielo, donde sea, ¿no? O sea, dice que los salvará de las rebeliones, de la idolatría, etcétera. Y los purificaré, dice él. Es interesante, hermanos. Por eso es que de todas esas iglesias están saliendo personas todos los años. Salen, no podemos saber cuántos, pero salen muchos y forman los grupos o se unen a grupos que ya existen, como la Asamblea de Yahweh, los mesiánicos y otros, o forman grupos nuevos, pero siguen saliendo, hermanos, de esas religiones idolátricas a formar parte del pueblo de Israel. Entonces ahí se ve como en la ilustración de abajo, ¿verdad? Un hombre con un hacha destruyendo o tratando de destruir o que va a destruir, porque ya destruyó una que la tiene al lado en escombros. Y ahora hay otra imagen ahí pagana y está con el hacha así para destruirla, ¿no? Eso es un símbolo, obviamente, de eso que acabamos de leer, que se liberarían, serían destruidos de todas esas imágenes idolátricas, ¿verdad? Y el pintor, el artista, pues lo pinta de esa manera, ¿verdad? Como un símbolo. El siguiente, el verso 34. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Ok, este es un punto un poco controvertible. Hay algunos que han interpretado, basado en este verso, que el rey David literalmente va a ser restaurado, resucitado en estos tiempos, en algún tiempo de esta era, para gobernar Israel. Por mi parte, yo no lo veo así. Yo creo que esto es un símbolo del Mashiach. ¿Okay? Cuando dice, mi siervo David será rey sobre ellos, es un símbolo. David es un símbolo del Mashiach. Por ejemplo, en el Salmo 2, búsquelo ahí, y verá que hay cierta parte que dice, las naciones se airaron contra Yahweh y contra su ungido. Ese salmo se escribió para David. Ese salmo se refiere a David. Y más abajo habla de respetar, que exhorta a Yahweh que respeten a su hijo, no sea que él se enoje. Eso se refiere al rey David, literalmente. Pero también, y muchos de exégetas modernos cristianos están de acuerdo y ven en el Salmo 2 una referencia al Mashiach, al Mesías que vendría en el futuro, ¿verdad? En el futuro para ellos en ese tiempo. Por lo tanto, ese David que del Salmo 2 representa en ese mismo Salmo al Mashiach que vendría después. Por lo tanto, yo veo entonces que este David que se menciona aquí, en el verso 24 dice que el 37 es lo mismo. David, pero representa al Mashiach. En otras palabras, yo veo en este verso el cumplimiento de esta profecía en la segunda venida del Mashiach, cuando venga a implantar su reino en esta tierra. Y entonces hará una restauración amplia, total y consumada del pueblo de Israel. Y gobernará sobre ellos, ¿verdad? Como el segundo David, por decirlo de alguna manera. Y él será el pastor y entonces andarán según los decretos de Yahweh y guardarán los estatutos de Yahweh y los pondrán en práctica. Preciosa promesa esa, hermanos, para nosotros, para los que estamos luchando con la vida, ¿verdad? En distintos sinsabores, distintos problemas. Yo quizás no tengo tantos problemas, pero hay otros que tienen muchos problemas, ¿verdad? Situaciones difíciles.
y quién sabe, algunos están pasando necesidades, ¿verdad? Hambre y demás. Y cosas de política, de persecuciones a veces de parte del gobierno, etcétera, etcétera. Él nos liberará de todas esas cosas. Ok, vamos al siguiente punto. Verso 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob. ¿Cuál es esa tierra? La tierra de Canaán, en la cual habitaron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres del pueblo de Israel. En ella habitarán para siempre. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre. Otra vez yo veo ahí al Mashiach, hermanos. Porque ¿qué tiene que ver David con la eternidad? El único, bueno, sí, David se levantará también y gobernará como un ser inmortal, como los demás que van a reinar sobre la tierra, ¿verdad? En el reino del Mesías. Pero David como símbolo del Mashiach se entiende mejor en este pasaje, ¿verdad? El siervo David será el Mashiach mismo, hermanos. Será gobernante en el reino de Yahweh para siempre. Entonces ahí tenemos una ilustración, ¿verdad? Un dibujito que hizo alguien ahí y titula Del exilio a la redención. Ahí está. Entonces se ven dos muchachitos ahí cargando a cuestas con la menorá. Como un símbolo, ¿verdad? De cómo las naciones, los niños, jóvenes y adultos de todas clases de personas serán restaurados poco a poco, primero al principio y luego más tarde en un mayor número, que están saliendo del exilio a la redención. O sea que el salir del exilio, salir, que es no literalmente salir de las naciones físicas y literalmente, sino espiritualmente del corazón. Salimos de las naciones en el sentido de que ya no nos consideramos gentiles, ahora nos consideramos israelitas. Y eso es el cumplimiento de estas profecías que estamos mencionando en este momento. Y verso 26, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi morada, Mishkan en hebreo se dice, estará junto a ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Por eso vamos a chequear varias cosas en este verso. Primero dice que los multiplicaré. Los santos que van a gobernar con el Mashiach no se multiplicarán. Vamos inyectando comentarios de otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Que cuando se le preguntó al Mesías Yahoshua sobre la resurrección, de quién sería esposo de quién, ¿se recuerdan esa pregunta? Los matrimonios. Él dijo, los hijos de la resurrección no se casarán ni se darán en matrimonio, porque serán como los ángeles. La palabra que los ángeles no se casan. Entonces lo que está diciendo es que los hijos de la resurrección, eso quiere decir los que resuciten cuando Él vuelva, serán transformados, serán hechos inmortales y por lo tanto no necesitan casarse ni comer ni tener nada de eso. Pero aquí está hablando de gente que se multiplicarán, personas que se multiplicarán. Eso concuerda con la explicación que hemos dado muchas veces de cómo vendrán, cuando venga el Mashiach, divide a las naciones en dos, y hablamos de eso la vez pasada. Y los de la derecha, que son los mansos de la tierra, entran al reino como seres mortales, no son inmortales. Los que gobernarán sobre ellos serán inmortales. Esos son los que no necesitarán casarse, ni tener hijos, ni multiplicarse. Pero los humanos humildes, mansos, que entren al reino seguirán siendo mortales. Esos son los que se van a multiplicar y empezarán a parir hijos por ahí para allá a todo lo que da, porque la idea es llenar la tierra. Porque, perdón, recuerden que a la venida del Mashiach va a haber una destrucción muy amplia de todos los impíos de la tierra, todos los perversos, los corruptos, toda esa gente que odia la fe, odia a Yahweh y a Mashiach,
Y no es que lo dicen con su boca, pero con sus hechos los muestran que lo odian. Serán destruidos, serán eliminados. Hay una profecía que dice que 2/3 partes de la tierra serán eliminadas. En otro de los profetas. De modo que durante el reino habrá esa oportunidad de multiplicarse la gente por millares para poblar la tierra otra vez. Y este verso 27 es lo que hace pensar a muchas personas, muchos creyentes, que el templo va a ser restaurado otra vez, lo que llaman el tercer templo. Aunque una vez yo hice un cálculo y sería el cuarto templo, pero eso es otra especulación, ¿verdad? Pero según muchos, incluso los judíos actuales, dicen que el templo va a ser restaurado otra vez. La diferencia es que algunos creen que es cuando venga Mashiach, el mismo Mashiach lo va a restaurar, y otros dicen que no, que antes de venir Mashiach, los judíos lo van a restaurar para que Mashiach pueda entrar a ese templo. Ahora, eso es simplemente diferencias de opinión, ¿verdad? El asunto es que en este pasaje se muestra, da a entender, por lo menos, que sí va a haber un templo cuando venga Mashiach, porque dice mi morada, después de hablar de que se multiplicarán los que entren en ese reino, y que él pondría su santuario entre ellos. ¿Ah? Y por eso hemos cambiado aquí la palabra tabernáculo por morada. Las traducciones cristianas dicen aquí, mi tabernáculo estará junto a ellos. Esa palabra no es una traducción muy adecuada para la palabra Mishkan. En hebreo dice Mishkan. ¿Por qué? ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, no es donde vive gente. Es un lugar como que un sitio amplio donde la gente va a reunirse. Ok, pero Mishkan no significa eso. Mishkan significa morada. Aquí tenemos la traducción exacta y precisa de la palabra Mishkan. Viene de Shachan, que significa morar. Entonces, él dice, mi morada estará junto a ellos. Eso da a entender, hermanos, no solo de que el templo será restaurado por tercera vez, o el tercer templo, como otros lo llaman, sino que Yahweh se manifestará ahí en ese templo también. Por eso dice, mi morada estará junto a ellos. Claro, yo nunca he hablado de estas cosas como que estoy totalmente convencido de que el templo va a ser restaurado antes del Mashiach. No lo sé. Lo que estoy diciendo es que ese verso parece apoyar esa idea. ¿Ok? Y dice, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, eso quiere decir que ahí nunca lo volverán a destruir. Sabrán las naciones, quiere decir que habrá naciones, que yo Yahweh santifico a Israel. Anda, hermano, qué cosa linda. Otra vez aclaro a mis queridos hermanos que el hecho de que, o sea, la idea de que si se va a restaurar el templo literalmente antes de que venga Mashiach, no, yo no estoy enseñando eso. Estoy diciendo que es posible, que muchos han entendido eso de esa manera y no, o sea, no me parece imposible. Es posible. Aunque yo no estoy seguro de que eso va a ser así. Pero el hecho de que yo no esté seguro de que eso va a ser así no quiere decir que otros no estén seguros. Y no quiere decir que no va a ser así. ¿Ok? Simplemente quizás mi limitada percepción, ¿verdad? De las cosas. Como que yo no lo veo así, pero bueno, lo veo posible y me gustaría que fuera así. Que se restaurara ese templo. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, este es el último, ¿verdad?, recuadro acá que tenemos para presentar. Dejamos de mostrar la pantalla. Estamos ya terminando. Yo espero que este tema, que ha sido más bien como una reflexión en el sentido de que ha sido breve, creo yo, ha sido bastante breve y no es algo profundo ni difícil de entender, pero espero que haya motivado de alguna manera a los hermanos y a otros que están empezando ahora a estudiar estas cosas a prepararse mejor, hermanos, para ese día cuando se cumplan todas estas profecías y seamos restaurados otra vez literalmente a la tierra de Israel.
Qué cosa linda, hermano. Yo espero eso. Yo espero eso. Sea ahora, o sea, cuando venga el Mashiach mismo, como quiera que sea, espero estar ahí con ese grupo. Como dice un cántico cristiano, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Así que espero que todos sintamos ese mismo anhelo, ¿verdad? O deseo de estar con el Mashiach, sea literalmente acá en Israel o sea como sea, pero que queremos estar con el Mashiach, hermanos. Y rogamos que venga pronto, que venga su reino y que se cumpla la voluntad del Padre en esta tierra como se cumple en el cielo. Y con esto, pues, queridos hermanos, terminamos esta consideración de hoy. Les invito para la próxima semana que tendremos otro estudio de las Escrituras. Ok, hasta entonces, hermanos, bendiciones del Padre. Shalom.